Gracias, Francisco, gracias, Asociación, porque me permitís en esta última meditación, en el cuarto domingo de Adviento, me permitís poder hablar con vosotros y poder compartir un poco lo que es la Navidad. Es la preparación próxima para la Navidad. Yo no pretendo hacer una gran meditación, ni una meditación muy larga, ni decir ninguna cosa original. Voy a decir cosas que todos sabéis, pero que son importantes antes de la Navidad seguramente volverlas a oír. El espíritu de la Navidad es un espíritu que debe llenar nuestras vidas y que debe llevarnos a tener en el centro a Jesús de Nazaret. Después de las meditaciones tan magníficas de Adviento, con el padre Oriol Pallás, que nos habló de la liturgia de Navidad, de la liturgia de Adviento, y nos acercó a Jesús a través de esa liturgia, después de esa meditación tan bonita de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos explicó que vivimos en una crisis cristológica, que el problema es que la gente no entiende a Cristo, no vive a Cristo, y que el problema de nuestra sociedad es que no se deja cristificar. Después de esa magnífica también conferencia de Elizabeth Román, que nos sumergió en la gracia de Navidad, poco me queda a mí que decir. Yo os remito a todo lo que ya se ha dicho en este Adviento. Yo quería simplemente en esta humilde disertación hablaros sobre María, primer sagrario, y sobre la Eucaristía que vivimos cada día. El Evangelio de Mateo y de Lucas nos habla del inicio de la vida de Cristo. Marcos y San Juan no nos hablan del nacimiento, aunque San Juan nos remite al Génesis. En su prólogo nos habla de la creación del mundo y nos habla de cómo la palabra vino y no fue aceptada en el mundo. María con Juan Bautista son el centro del Adviento, son las figuras grandes del Adviento. Juan el Bautista es el que viene a preparar el camino al Señor, por lo tanto nos ayuda a nosotros también a que preparemos nuestros corazones para encontrarnos con el Salvador. Y María, desde la Anunciación, vemos cómo Dios visita a su pueblo. María con su sí acoge a la palabra. María con su sí acoge al Espíritu Santo. María con su sí es la llena de gracia, la Inmaculada Concepción. María nos acerca a Jesús. María nos lleva siempre a Jesús. Ella lleva en el centro a Jesús, y no solo en el centro, sino que lo lleva en su vientre. María es la persona que Dios se preparó desde la eternidad para poder entrar en la historia, para poder transformar todo, para podernos cambiar a nosotros. Dios es el protagonista de la Navidad y de nuestras vidas. Dios se hace uno de nosotros a través de María, y eso es lo que celebramos en este misterio de la Navidad, que Dios nos ha amado tanto, que se ha desbordado desde la Trinidad en María para acercarse a nosotros. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, se encarna para enseñarnos qué es lo que Dios espera de nosotros. Un misterio enorme, pero un misterio que debe llenar nuestras vidas. Nos tiene que llevar a hacerlo a Él el centro de todo. Y en este contexto os quiero hablar de la Eucaristía, y no solo de la Eucaristía del día de Navidad, sino de la Eucaristía siempre. La Eucaristía no es más que ese Dios que se encarnó en María, ese Dios se hace pan para estar con nosotros. Existe una conexión profunda entre el misterio de Navidad y el misterio de la Eucaristía. Por eso siempre es Navidad para un cristiano. Por eso el cristiano siempre vive en un estado de alegría y de Navidad permanente. Sí, es verdad que la Pascua es la fiesta más importante, es el centro de nuestra vida, porque ahí se anuncia
la resurrección de Cristo. Jesús ha resucitado, pero aquel que nace en Belén, pobre, viene a nuestras vidas en cada Eucaristía. Sí, el misterio de la cruz es lo que nos lleva a hablar del misterio de la encarnación. El misterio de la cruz nos esclarece el nacimiento de Jesús. Podríamos decir que a través de la cruz podemos descubrir con más profundidad la Navidad. Una Navidad en la que tenemos que pensar más que nunca en los enfermos, tenemos que pensar más que nunca en aquellos que lo están pasando mal, en aquellos que han perdido algún ser querido. Un momento para pensar también en esos países donde la guerra está destruyendo todo. Navidad es un misterio profundo para nuestras vidas. Jesús quiere nacer en nosotros. Jesús quiere transformarnos. El problema es que muchas veces vivimos como si el Nuevo Testamento no existiera. Nos quedamos en el ojo por ojo, diente por diente. Nos quedamos en todas las prácticas del Antiguo Testamento. Nos quedamos en la ley y no llegamos a la gracia. Nos quedamos en todos esos preceptos que tenían que cumplir los judíos y nos olvidamos que Jesús ha venido a cambiarlo todo. Jesús ha venido a darnos su gracia. Jesús ha venido a transformar nuestras vidas. No podemos vivir como si Jesús no hubiera pasado por nuestras vidas. Que Jesús ha pasado por nuestras vidas quiere decir que ha venido a transformarlas, a cambiarlas, a hacerlas nuevas. El cielo nuevo y la tierra nueva de la que nos habla el Evangelio. Eso ha venido a traer Jesús. No podemos vivir ahora como antes. Somos hombres y mujeres nuevos. Tenemos que vivir según la gracia. Yo os animo de una manera especial a que esta Navidad sea diferente, a que esta Navidad sea más verdadera que nunca, a que no nos quedemos en las luces de colores, a que no nos quedemos en la decoración de las casas, a que no nos quedemos en los regalos. No digo que no se pueda hacer todo eso y que todo eso no pueda ser una ayuda para nuestras vidas, pero la Navidad, la verdadera Navidad, es Jesús de Nazaret. La verdadera Navidad nos la ayuda a vivir María y José en el portal de Belén. La verdadera Navidad no consiste en regalos, no consiste en cosas materiales. Yo me gustaría que esta Navidad todos nos pusiéramos ante el nacimiento de Jesús, ante el pesebre, y pensáramos qué haríamos nosotros. ¿Qué nos gustaría que Jesús nos encontrara haciendo en el momento de su venida? Y que lo hagamos. Navidad es un momento para recordar a los pobres. Navidad es un momento para sumergirnos en el perdón. Navidad es un momento para sumergirnos en el respeto, en la confianza. Navidad es ese Dios que quiere nacer en tú y en mi corazón. Fijaros bien qué diferente sería la Navidad si en lugar de poner luces de colores prendiéramos la luz de nuestro corazón. Nuestro Dios quiere nacer ahí. Nuestro Dios quiere transformarnos, quiere cambiar nuestras vidas. El problema es que nosotros tenemos miedo a ese cambio. Nosotros tenemos a veces miedo a dejarnos llenar por Jesús. Tenemos miedo al cambio. Pero Jesús nos dice, no tengáis miedo. No tenemos que tener miedo a proclamar el Evangelio. No tenemos que tener miedo a anunciar el Evangelio. La mayoría de los que me escucháis estáis aquí en Alemania. Alemania es tierra de misión. Alemania es un sitio donde Dios nos ha llevado para anunciar el Evangelio. Nos ha traído aquí para tenerlo a Él, para hacerlo a Él presente. Nos ha traído aquí para anunciarlo. Anunciar el querigma, anunciarlo a Él que está vivo,
que está presente entre nosotros, a Él que nos da la esperanza, a Él que nos da el amor, a Él que nos ayuda a perseverar en la oración. Estamos en Alemania y somos inmigrantes. Tenemos que plantearnos vivir la Navidad de manera diferente. Mirad, una de las cosas que podemos hacer, la mayoría de los que estamos aquí, estamos sin la familia. La familia está en nuestros países de origen. Fijaros bien, pues, por ejemplo, acoger a alguien que está solo. Nosotros somos inmigrantes todos, estamos solos en Alemania, pues saber acoger a alguien en nuestra casa y pasar la Navidad con él también, dar alegría a los demás. Otra manera de poder vivir la Navidad es acordarse de los pobres y, por ejemplo, pues que en los regalos de Navidad nos acordemos de comprar un regalo por algún pobre, por alguien que lo necesita, por alguien que necesita de Dios y necesita del amor de Dios. Yo os invito a los que tengáis algún adolescente en casa, pues que lo hagáis con ellos, con los jóvenes y los adolescentes, de ir a buscar, pues yo que sé, una manta, un regalo, comida para aquel que lo necesita. Otra manera de poder vivir de manera práctica lo que hemos hablado, de que Dios viene con nosotros, de que Dios se hace comida en el pesebre y en la Eucaristía, en los dos sitios, pues sería leer, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio del nacimiento de Cristo, leerlo en familia. Otra manera sería hacer como nos indica San Ignacio de Loyola, como si presente me hallare, imaginarnos en el pesebre de casa, y que somos una de esas figuras que está ahí en el pesebre. ¿Qué le diríamos a Jesús? ¿Cómo le hablaríamos? ¿Cómo lo trataríamos? Si fuera María, ¿qué le diría a Jesús? Si fuera José, ¿qué le diría a Jesús? Lo tienen ahí en el centro. Si fuera el buey o la mula, ¿qué cosas le diría a Jesús? Si fuera un pastor, si fuera el ángel, si fuera un rey mago, como si presente me hallare, imaginarnos estar allí en la cueva de Belén. ¿Qué le daríamos a ese niño? ¿Qué le ofreceríamos? Si no tenemos nada que ofrecerle, pues es el momento de cambiar nuestra vida para poderle ofrecer todo. Si tenemos todo para ofrecerle, se lo tenemos que dar. Fijaros bien que son maneras sencillas de vivir la Navidad, son maneras sencillas de vivir esa presencia del Señor. Ese es un momento para alejarnos de la luz, de la fiesta, de la comida, y darnos cuenta que la verdadera comida está en el pesebre. La verdadera comida es Jesús. La verdadera Eucaristía es el pan que se nos da cada día en la misa. Ojalá sepamos aprovechar ese pan. Ojalá sepamos vivir las Eucaristías con ganas, con entusiasmo, y no solamente estos días de Navidad, sino cada día de nuestra vida. Estamos llamados a vivir la Eucaristía. Ojalá que sea así. Ojalá que tengamos ese corazón humilde que nos pide la Navidad, que tengamos ese corazón pequeño. Para entrar en la Basílica de Belén es necesario agacharse, humillarse para entrar en el portal de Belén, para entrar en la vida de Jesús, es necesario humillarse y postrarse para contemplar al Salvador del mundo. Y dejarme acabar con una pequeña oración también para los cristianos de Tierra Santa que lo están pasando tan mal debido a la guerra, debido a que no tienen peregrinos que vayan a los lugares santos. Imaginémonos todos que estamos allí. Nosotros somos los cristianos que estamos allí, que estamos en Belén. Nosotros somos aquellos que seguimos a Jesús, ese niño judío, pobre, humilde, hijo de María y de José. Nosotros estamos allí y estamos con ellos, rezamos con ellos y pedimos la paz. Van a hacer la paz al mundo, que nazca la paz allí donde hay guerra. Especialmente pensamos en Ucrania, pero este año de manera especial
me gustaría que todos pensáramos en los lugares santos, en Tierra Santa. Acabo con un pequeño escrito del Papa Francisco que publicamos en nuestra felicitación de la delegación, la felicitación de Navidad. Que este escrito también nos sirva para acabar de iluminar la alegría de la Navidad. Nos dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Que así sea, todo ese buen deseo para estas Navidades. Os invito a que reoigáis las meditaciones de Adviento que se han hecho este año, porque cada una tiene su jugo, cada una tiene su profundidad, y que las viváis. Nada más. Y en estas Navidades y siempre, que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz Navidad a todos, próspero año, y miremos de vivir de verdad como cristianos estas fiestas. Feliz y Santa Navidad a todos los que estáis aquí en Alemania, a todos los hispanohablantes que estáis en Alemania caminando vuestro camino hacia el Señor, con el Señor. En estas Navidades que el Señor también os colme de su bendición, que os colme de su bendición amorosa que viene también de las manos de María, que con María Él también nos fortalezca con su fe, con la fe de María, para que podamos también nosotros caminar en la firmeza de la fe, en ese amor que se da hasta la entrega total de sí misma. María nos enseña, Jesús se nos da de las manos de María y nosotros acogemos pues también esta bendición. Que el Señor os guarde, os bendiga y feliz y santa Navidad.